Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión con Saskia Niño de Rivera. Mi nombre es Víctor Sadia y me siento muy privilegiado, muy contento, un poquito alterado con los cambios de tiempo y de horario, para estar aquí, para pues platicar y conectar sobre cosas que a nosotros nos interesan, nos cuidan, nos preocupan y también nos llaman. El título de la sesión de hoy es Visibilizar lo invisible para el cambio sistémico. Y bueno, pues primero que nada quiero agradecer a mi amiga Saskia, quien como siempre tiene mucha generosidad de tiempo, aun cuando sus tiempos son muy apretados por cosas siempre más importantes y siempre está alerta de pues todos sus compromisos y bueno, es un privilegio estar contigo, Saskia. Gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes por confiar en este espacio y co-crearlo con nosotros. Gracias, querido Víctor. El gusto es mío y perdón ahora sí por tanto cambio, pero bueno, aquí estoy, y feliz de estar contigo y con todos ustedes. Gracias. Realmente este cambio de horario nos sirve también para reflexionar más profundamente sobre todos esos temas sistémicos que subyacen en los paradigmas actuales, ¿no? Incluyendo la percepción y la utilización del tiempo mismo, ¿no? Y también la forma en la que el tiempo juega dentro de la ecuación cuando estamos queriendo co-crear y cambiar las cosas, ¿no? Cómo tenemos que cambiar nuestra percepción del tiempo y verlo como un factor muy importante dentro de todo lo que queremos hacer de cambio sistémico. Y por supuesto también el rol de la tecnología, que tú vienes ahora, bueno, en un coche y a través de la distancia y los satélites y de todos nosotros estamos aquí, cosa que ya es algo muy normal para nosotros, pero que dentro de esta normalidad también es una gran herramienta para cualquier cambio sistémico que haremos hoy, mañana y en un futuro, ¿no? Sin duda, sin Eh, duda. Vamos entonces al tema. Si tú cuando llegues a tu destino quieres hacer una pausa para cambiarte de espacio o llegar a un escritorio o a un sillón, nada más avísanos para que lo tengamos en mente. Sí, estoy a unos minutos de mi casa y tan pronto llego a mi casa me instalo rápidamente, pero aquí estoy con ustedes. Perfecto. Y por último, no sé si tú quieras, antes de yo dar una introducción, nada más darnos un poquito de contexto de por qué se nos movió el horario, y no lo digo tanto por chismoso, lo digo también para entender de dónde vienes y cómo tu trabajo diario realmente, pues depende también de muchas cosas, ¿no? Claro, sí, justo hoy no dependía de mí y agradezco muchísimo. Eh, Llevo queriendo eh, aterrizar un proyecto que tiene que ver con la pedofilia y el combate al abuso sexual infantil por medio de una mirada del agresor y las deudas pendientes que tenemos en materia de ciberdelincuencia y legislativas. Y tuve la oportunidad de entrevistar a un pedófilo eh, hace 2 semanas, que tiene ciertas características que creo que podían ayudar. Y entonces vino un amigo mío de Tijuana que se dedica a hacer mini documentales y bajamos el proyecto con el secretario de Seguridad Pública era una comida a las 3 de la tarde, pero ya estando aquí y aprovechando que él viene de Tijuana nada más, el secretario dijo, vámonos a la cárcel a hablar con este güey de una vez. Entonces fuimos a la cárcel y entre que son peras y son manzanas, la burocracia es interesante en este país y lo que debió haber sido una visita de media hora tornó en una visita de casi 2 horas. Entonces, bueno, yo estaba queriendo aterrizar, pero también como lo que dices, ¿no? Con emociones encontradas, porque muy agradecida que estuviera mi amigo Víctor en México para traer este proyecto y poder aterrizarlo y hacer cosas muy interesantes para México en materia de violencia sexual infantil, pero por otro lado también muy apenada con todos ustedes por el compromiso que teníamos a las 6 de la tarde. Entonces, gracias nuevamente por este cambio. Gracias a Y ti, ahora Saskia. en coche, eh, vengo de otro estado, entonces vengo, pues ahora sí que soy víctima del tráfico de la ciudad y eso nunca ayuda, ¿no? Claro, aunque también precisamente nosotros estamos encontrando la manera de cambiar paradigmas estando en el tráfico o mismo estando en la cárcel. Y eso es una muestra de lo que tú haces. Yo siempre pienso que
a mí me reconforta saber que tú estás allá afuera haciendo estas cosas, y te lo digo desde un cumplido, pero también desde la completa conocimiento de que los cambios, pues claro que pueden empezar en una conversación, en una comida, en una computadora, en un taller, en un live, y claramente lo tenemos que seguir haciendo, pero siempre hay muchas cosas que suceden, digamos, en el campo y que son parte también de meternos a las cosas. Y tú eres de esas personas que para mí acuerpa no solamente la teoría, la comunicación, la legislación, sino también la conexión humana, personal, y que ahí está la raíz, yo creo, de cualquier tipo de transformación. Y te agradezco que dedicas tanto tiempo de tu vida y de tu energía a hacerlo también desde esa perspectiva, porque tocas todas las aristas. Te lo agradezco, querido Víctor. Y sí quedar muy claro que no es una falta de respeto al tiempo de ustedes, ¿no? Lo que yo hago no es ni más ni menos importante a lo que hacen cada uno de ustedes. Pero sí entender que hay veces en la vida, y creo que también tenemos que ser como mucho más, como, sí, entender eso de manera mucho más, es que hay veces que se dan ciertas oportunidades que modifican ciertos planes, ¿no? Entonces, siempre tratando de ser muy respetuosa, pero también yo sí soy muy de la idea que hay cosas que hay momentos, o por lo menos a mí en la vida me ha funcionado así, que de repente la vida alinea ciertas situaciones para que las cosas pasen, ¿no? Entonces, este, muy, muy, estoy muy emocionada de lo que pasó hoy, y pronto van a ver que, que, que van a ver cosas interesantes y que Vamos a esperar a que se conecte al wifi de su casa y ya, listo. Toma tu tiempo, Saskia. Vamos a dar unos minutitos nada más a que se establezca y podemos arrancar a profundizar en esto. Gracias a todos por su espacio, por su tiempo y sobre todo por esta energía que se siente en este Zoom, un tanto artificial en términos de la conexión, pero también tan real. Gracias. Y también a veces apreciar un poquito el espacio del silencio, ¿no? Que no tenemos, y cuando estos momentos de conexión o de transición de alguien más nos permite tener un espacio de silencio y de no pedirle más que estar presentes a él. ya estoy aquí en mi casa, estoy puesta, voy a ver un reloj, me voy a estar. Soy Dorothy Víctor. ¿Me Listo. escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias, Saskia. Muy bien, pues te agradezco. Sé que tuviste un día agitado, pero sé que también tus mitocondrias se ponen a trabajar para generar la energía necesaria para estar aquí presente y te lo agradezco mucho. Sí. Voy a introducir un poquito. Todos nosotros tenemos una historia de vida que se parece mucho, ¿no? Ir a la escuela, luego aprender un oficio, trabajar, conocer una pareja, casarte, tener hijos, mandarlos a la escuela, vacacionar cuando se pueda, ¿no? Vivimos nuestra rutina, nos despertamos, vamos a trabajar, regresamos a casa, vemos la televisión, nos dormimos, ¿no? A simple vista, la vida parece normal, automática, igual para todos, predecible, ¿no? Salvo estos momentos como ahorita sucedieron que los tiempos se descuadraron, de repente como que nos encontramos en una rutina que no teníamos tan automatizada, ¿no? Y al mismo tiempo, detrás de todo lo que hacemos, decimos, queremos, sufrimos, gozamos, hay fuerzas que no se ven a simple vista y que conforman lo que somos. A veces esas fuerzas invisibles son más poderosas para determinar la vida de las que sí vemos: la religión, el sistema económico, las creencias de grupo, de raza, de género. Y también las fuerzas que hacen que sea posible que tengamos lo que tengamos, a veces también son invisibles, ¿no? Pero también, Saskia, y tú lo sabes muy bien, y todos aquí, vivimos en un mundo con problemas muy grandes y complejos: basura, contaminación, agua, salud, pobreza, enfermedad crónica, migraciones forzadas, pérdida de biodiversidad, violencia, ¿no? Yo diría que la promesa de los grandes sistemas, la ciencia, la revolución industrial, la democracia, mismo la tecnología, ha construido un mundo bastante próspero, pero también
bastante contradictorio y bastante también peligroso, ¿no? Entonces, cuando yo te hablo a ti, Saskia, de visibilizar lo invisible, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué son aquellas cosas invisibles que crees que tenemos que visibilizar más? Yo creo, Víctor, que en general en el mundo, pero voy a hablar de mi país, ¿no? Que es México, hemos callado lo que duele. Y yo algo que he visto es que el silencio de lo que nos duele se ha vuelto la tierra fértil de espacios no cuidados. Y eso es lo que pienso cuando digo visibilicemos lo invisible. Y te puedo dar muchos ejemplos. Ahorita el primero que se me ocurre es justo este tema de la violencia infantil, ¿no? La, yo creo que hay pocos temas tan dolorosos que hablar de la violencia sexual infantil, por ejemplo. Y México ocupa un segundo lugar en materia de abuso sexual infantil, de pornografía, del consumo de pornografía infantil, de la creación de la pornografía infantil que se consume en todo el mundo y también de el turismo sexual infantil. Y este es un tema que duele tanto, tanto que preferimos no hablar de ello. Pero por eso, porque no lo hablamos, estamos en esos maravillosos segundos y primeros lugares, ¿no? A nivel mundial. Yo he caminado durante muchos años las cárceles del país y he escuchado las historias también de quienes habitan en ellas. Y contar las historias de quienes están privados de la libertad para mí es oro molido porque hay que entender qué hay detrás de las personas que cometen los delitos de este país, ¿no? Y la respuesta de la gente siempre es, los estás justificando, ¿por qué justificas a, a, a las personas que cometieron delitos? Perdón. Y entonces, yo siempre he dicho, a ver, ¿qué pasa esta persona, ¿no? Que comete un delito. Vamos a hablar de un robo. Eh, bueno, no vamos por algo más pesado, un homicidio, ¿no? Una mujer que comete un homicidio. Yo te puedo decir, es una mujer homicida, ¿no? Es una mujer que mató a una persona. Pero si te cuento su historia y te digo, mira, ella se llama Daniela y nació en esta zona de México que tiene esas características y desde que tiene uso de razón es víctima de violencia extrema en su casa. De hecho, la casaron a los 14 años y a los 14 años eh, se fue a vivir con un hombre de 40, tuvo 3 hijos. Sin embargo, este hombre, tras embarazarla, empezó a ser sumamente violento, incluso poniendo en riesgo la vida de sus hijas. ¿No? Y te puedo ir contando la historia. Y ya te voy dando contexto de quién es Daniela, que es mucho más que una homicida, ¿no? Y luego terminó matando al güey con la que lo casaron forzosamente, ¿no? Esto cambia tu perspectiva brutal de lo que te dije si yo te hubiera dicho Daniela es una mujer que mató a su esposo. Y eso creo que nos falta hacer en México. Al final del día, la sobrevivencia absoluta de las personas privadas de la libertad, perdón, de las personas en general, de cualquier persona, tiene que ver con la conexión humana. La capacidad de que generemos empatía entre nosotros para poder convivir. Somos seres que vivimos en comunidad, en sociedad. Nos morimos de la depresión en la soledad. Y esa conexión humana se forja a través de la capacidad empática que tenemos, ¿no? Entre seres humanos. La ausencia de esa capacidad empática hace que nos distanciemos y nos hablamos como seres humanos. Y eso es lo que yo creo que ha pasado en México. Invisibilizo lo que me duele para no tener que entenderlo. Entonces, para mí eso es visibilizar lo invisible.
Gracias, Saskia. En primer lugar, por poner palabras y números a las cosas que no están ahí y decir las cosas como son, porque también cuando nosotros, por ser políticamente correctos, también no queremos decir, ay, la pedofilia infantil, pero no nos metemos a cifras o a historias, también estamos haciendo un deservicio a esto. Así es que te agradezco por decirlo como es y sé que hay muchas cosas que no estás diciendo también. Eh, yo lo llamo otrear, ¿no? O sea, hacer al otro otro. Y esto es Sí. una fórmula que ha servido política, cognitiva, científica, comunitariamente desde hace muchísimo tiempo y que de alguna manera tenemos también precargada, ¿no? El yo cuido de mí, tal vez de los míos, en el sentido muy cercano a través de mi raza, mi género, alguna etiqueta que nos queramos poner. Y como manera de organización ha sido, yo digo, suficientemente efectiva para hacer el mundo que hemos construido, pero también suficientemente diabólica para poder pensar que en lo igual que somos todos nosotros, nos sintamos tan diferentes y nos podamos otrear de una manera tan carnal. O sea, no es nada más conceptualmente soy diferente a ti, sino tengo hasta una versión sentimental y emocional hacia lo que tú eres o lo que tú representas. Y cuando se siente de esa manera, entonces te temo, me alejo, te avergüenzo y en el peor de los casos, te violento, te censuro y te mato. ¿Cómo tú crees que nosotros, todos los días, yo hay una frase que a mí me pega mucho cuando dices, cuando no notas la violencia, y la violencia no nada más es la violencia de las pistolas, es porque la ejerces, ¿no? Son tus propios privilegios, mis propios privilegios, para hablar de yo, los que me impiden ver esa violencia, ¿no? O sea, tú puedes llegar a Europa y pensar que es genial, pero ¿en qué condiciones de legalidad, en qué condiciones económicas, en qué condiciones de reconocimiento de género, de sexualidad, de valores políticos? Todo eso se construye, eso que vemos a primera vista y por lo cual nos tomamos una foto o quieren ellos que nos tomemos una foto. Entonces, ¿cómo tú ves esta idea de, de que nuestros privilegios nos invisibilizan esa violencia y además la ejercemos también precisamente por no verla? A ver, a mí el concepto de privilegio me genera mucho conflicto, porque creo que nadie decidimos dónde nacer, ni en qué contexto nacer. No sé ustedes, yo no tengo un recuerdo de algún ser supremo diciéndome qué vientre te gusta para que te deposite ahí adentro, ¿no? Ni qué color de piel, ni qué color de pelo, ni qué situación económica, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eso me gusta porque creo que el privilegio se tiene que entender desde dos lugares. Se tiene que entender desde un lugar de qué haces con lo que tienes y cómo vives tu vida con lo que tienes, de manera responsable o no, por un lado. Y por el otro lado, también tiene que ver en nuestro país con tener ese vínculo afectivo, ¿no? Esa capacidad de otrear, como dices tú, esa capacidad de generar ese, ese, sí, ese vínculo, esa capacidad empática, digamos, de cómo te conectas con las otras personas con el privilegio de tener una educación de, basada en razonamiento y de inclusión, porque, porque creo que el odio y la discriminación es todo menos un privilegio y quienes tenemos la fortuna de vivir con apertura y aceptar a la gente, tenemos una capacidad brutal de conocer, ¿no? A mí mucha gente me dice, ¿cómo le haces para entrar a las cárceles y conocer y platicar con esas personas? Y yo no podría entrevistar a un pedófilo, yo no podría entrevistar a un asesino, yo no podría. ¿Dónde trabajamos nuestra capacidad de poder entender al otro o de simplemente poder escuchar al otro y la realidad del otro sin sentir nuestra persona amenazada, ¿no? Gracias por decirlo. Precisamente esa acotación sobre la palabra privilegio es padre y no es acusatoria, sino simplemente es, es que es invisible. Y el día que lo hacemos invisible, ya estamos de alguna manera asumiendo ese privilegio desde un lugar, como dices, a mí me tocó y no es mi culpa no es mi culpa haber llegado a donde estoy, ¿no? Pero una vez que se nos abren los ojos,
sí hay un efecto de alguna manera vernos en el espejo, no para culparnos, ¿no? Con esta idea de que también nuestro mundo está de alguna manera ligado a una visión judio-cristiana de la realidad, ¿no? De que hay que encontrar al culpable y hay que flagelarnos porque lo hicimos mal. Y va mucho más allá, simplemente decir, así es como las cosas son, y como tú bien dices, es desde dónde puedo yo actuar, ser, vivir, pensar, compartir. Eh, ¿Tienes algo de decir sobre eso? No, me encanta escucharte. La verdad, quien debería estar dando aquí la plática eres tú. Te No, escuchas. gracias. No, no. Bueno, gracias. Te lo recibo. Mira, otra cosa que quiero hablar contigo es la misma. Es esta idea de que pensamos que todos los problemas que tenemos, por un lado, están separados, ¿no? Como si yo, por ejemplo, trabajo mucho con enfermedad crónica, diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer, ¿no? Y tú dirías, ¿qué tendría que ver eso con criminalidad y violencia y agresión y feminicidios y violencia de género y racismo, ¿no? Y, y realmente cuando yo me pongo a pensar en cómo yo trabajo y cómo tú trabajas, trabajamos en un nivel muy similar, ¿no? Contamos historias detrás de la historia oficial, detrás de la reducción del, no, es que ese paciente es Tiene, huevón y es claro. flojo y por eso está como está, ¿no? Y entonces tratamos de visibilizar esas fuerzas invisibles subyacentes que están detrás. Y eso me da una esperanza de decir, de alguna manera, la sanación humana, o todas las esferas de lo humano, pasan por visibilizar estas mismas cosas que han generado las dinámicas de vida en las que hoy vivimos. Y eso sí me da mucha esperanza, ¿no? ¿Cómo tú has visto el mundo de la salud, del bienestar, tan ligado a los temas con los que tú trabajas tan de raíz y cómo a veces sanar una cosa va de la mano de sanar otra porque realmente están como basadas en las mismas fuerzas, guardando las proporciones, obviamente, ¿eh? No es lo mismo que te violen y todo esto a un entorno obesogénico en el que vives, pero hay muchas fuerzas que trabajan en el mismo nivel. Pues yo creo que todas, ¿no? Y es lo que decíamos hace ratito, como cómo no clasificas algo tan importante bajo un solo concepto, ¿no? Eh, el tema de la diabetes, lo dices tú, esa persona tiene diabetes, sí, o esta persona tiene obesidad mórbida. No es nada más un tema de obesidad mórbida, es un tema emocional, es un tema que la está llevando, lo vimos con la película Whale, ¿no? Quienes lo vimos, que lo está llevando a comer de la manera que lo está llevando a comer, que le genera esa sensación de vacío en la panza y de estar llena cuando come demasiado. Aquí algo que yo he visto que es el tema de la salud mental que está ligado directamente con la gente que yo trabajo, ¿no? Y repito, bajo ninguna circunstancia estoy justificando los delitos. Los delitos deben de ser procesados y se debe de encontrar la justicia correspondiente. Sin embargo, creo que hay que poder siempre entender más allá. Yo hablo con ciertas personas privadas de la libertad y digo, puta, ¿cómo le hacen para... Eh, ¿Qué me diferencia a mí, Saskia, y a ti, Víctor, contra un secuestrador? Porque esa persona puede saber que tiene a una persona amagada y vendada en una casa de seguridad y la está intercambiando por dinero y no sé, me imagino que te pasa a ti, pero el imaginar que tú estás en esa circunstancia, yo prefiero quitarme la vida, ¿no? Literalmente prefiero quitarme la vida que hacerle eso a otro ser humano. ¿Por qué esa persona es diferente a mí? ¿Y qué pasa? Y entonces es el análisis mucho más profundo de decir qué hace que esa persona no tenga esas habilidades o esas características empáticas que tengo yo para no poder hacerle ese daño a una persona. Y entonces es como irle quitando las capas, ¿no? Las capas y las capas y las capas y justamente ir entendiendo eh, que todo tiene una consecuencia. Yo lo trabajo mucho en la fundación que fundé hace unos años, hace 10 años, que tiene que ver con la violencia, por ejemplo, en la infancia hoy en día. ¿Qué pasa con todos estos niños, no? Todos los días matan a 11 mujeres, por decir algo. Eh, ¿Qué pasa con los niños cuyas hijas son asesinados? ¿Bajo qué contexto están esos niños? Y al rato, cuando estén en la cárcel, muchos van a estar en la cárcel por la naturalidad de la violencia en la cual se desarrollan, se les va a juzgar por haber cometido un delito
y no se les va a entender por haber vivido la violencia que vivieron, ¿no? Entonces creo que eso también es bien importante. Gracias, sí. El mismo sistema tiene fuerzas que se perpetúa a sí mismo, ¿no? Y se reincide si no se rompe con estas cosas. Ahora, esto, esto para mí es algo también muy importante, ¿no? Y es el perdón, ¿no? Y los actos individuales y colectivos de la sanación, porque es imposible construir un mundo, ¿no? Y tú lo dices muy bien, dices, no es lo mismo eh, cómo se construye la paz, es muy diferente a cómo se combate la delincuencia, ¿no? Y es lo mismo en la salud, o sea, una cosa es combatir la enfermedad y otra cosa es generar salud. Claro. Eh, vamos primero a lo individual, o sea, ¿cómo tú entiendes el perdón? ¿No? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo vives? La verdad es que me encantaría tener clases desde chiquitos para hablar nada más del perdón, porque creo que es una habilidad que tenemos que desarrollar, de entender el perdón, aprender a perdonar y a pedir perdón. ¿Cómo tú lo entiendes? ¿Cómo lo practicas en lo muy privado? Y después podemos hablar un poquito de actos de sanación colectivos. A ver, yo creo que el perdón es la llave absoluta para la superación de cualquier duelo. Es la habilidad de la creación de una sociedad en paz y es la herramienta necesaria para seguir caminando. La incapacidad de perdonar, yo lo veo más fuerte con las víctimas, ¿no? O sea, ese enojo que tienen dentro porque les asesinaron a su hija o porque se metieron a robar a su casa o porque, no, cualquier tipo de delito es no perdonar y no, ojo, al perdonar no quiere decir que no hay consecuencia en la otra persona, no es, me perdonó porque maté a su hija y ya puedo salir libre de la cárcel o ya no tengo que confrontarme a un proceso. Eso es lo que también tenemos que, ¿por qué lo perdonaste, güey? Porque quiero vivir en paz, ¿no? O sea, es como algo tan banal como cuando te pintan el cuerno. ¿Ya lo perdonaste? Sí, ya lo perdoné. No regresaría con él o con ella, pero ya lo perdoné, güey, porque es la capacidad que tenemos empática de decir, no somos nadie para hold a grudge, ¿sabes? No somos nadie para estar profundamente enojados con las personas y ese enojo nos hace daño a nosotros mismos. Y creo que en una sociedad que se encamina a la construcción de paz, el perdón es un eje clave porque desafortunadamente no podemos reparar hacia atrás. Muy complicado reparar hacia atrás, ¿no? La comunidad judía lo vive todo el tiempo. No se puede reparar lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. No hay manera de regresar esos 6 millones de judíos que murieron asesinados de la manera que lo hicieron. Pero el perdón y el camino hacia el perdón ayuda a que esos espacios no se repitan. A mí, un filósofo que yo sigo mucho, que se llama Jacques Derrida, dice algo muy cierto. Dice, el verdadero perdón, dice, solo se puede perdonar lo imperdonable. Porque Sí. dice que si tú perdonas algo que es perdonable, pues claro que hay una transacción, estás esperando recibir algo a cambio y estás de alguna manera entrando en una ecología donde tú estás en un intercambio, te perdono porque me vas a dar algo o etcétera, ¿no? Y dice, solo lo que es imperdonable porque no tiene justificación alguna es que tú puedes ofrecer ese perdón, pero más allá no lo haces ni para condonar el hecho, ni decir estuvo bien o justificar el agravio. Simplemente porque el cargar estas cosas afecta más a la víctima y entonces tiene doble problema. El agravio en sí y luego además la carga adicional de no poder, no voy a decir soltar, pero sí perdonar desde otro lugar. Y yo esto conceptualmente lo entiendo y todos nosotros tenemos miles de cosas que perdonar. Y cuando de verdad te das a la tarea de perdonar, pues te encuentras con que todo tu ser te está diciendo no, no hay manera. Entonces, ¿cómo para ti has tenido una experiencia o áreas o lo que tú quieras contar que has podido perdonar a lo mejor lo imperdonable, ¿no? Hasta el detalle que tú quieras llegar, pero más como contarnos la habilidad, el ejercicio de hacerlo, que, 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 el, que 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 el hecho en sí. A ver, creo que hay muchos,
Listo. Perdóname, se cortó un poquito, no sé por qué. ¿Podrías repetir lo último nada más, Víctor? Sí, claro. Nada más, ya que queremos perdonar y entendemos estas cosas padres que los filósofos dicen del perdón, ¿cómo le haces para perdonar? ¿Cómo se ve en tu vida una práctica de perdón? Yo creo que cuando perdonas, no sé qué se podría clasificar como lo imperdonable. Cuando perdonas desde un lugar de sanación, que aparte perdonar no quiere decir que es esperar del otro. Yo ya te pedí perdón y ahora tú qué. No, no, yo te pedí perdón por mí, por mi bienestar. Y cuando sientes esa paz interna, es maravilloso el poder seguir adelante en ese proceso de duelo. Porque la ausencia del perdón para mí es equivalente a un espacio incómodo entre el enojo y el odio. Y cuando tenemos la capacidad de movernos de ahí por nuestro bienestar, es una sensación maravillosa. Yo me acuerdo, yo soy sobreviviente de violencia sexual en la infancia, ¿no? Y yo creo que todo el tiempo decía, es que lo odio, güey. La única persona que yo odio es Guillermo. La única persona que yo odio es Guillermo. Porque todo el tiempo yo vivía y vivo hasta el día de hoy, y lo seguiré viviendo, consecuencias brutales de haber sobrevivido violencia sexual en la infancia. Y todo el tiempo que me acordaba era como, es que lo odio porque aún, ¿no? Habiendo ya pasado X cantidad de años, sigue estando presente en esto, sigue, ¿no? Como que lo odio porque impactó de esta manera en mi vida. Y cuando por fin tomé esos momentos complicados o esos momentos no tan bonitos que de repente me pasan al haber vivido lo que viví y los acepté como este es quien soy. Y esto es parte de mí y esto es parte de mi historia, pero más que nada esto es quién soy. Y cuando ya no lo vinculaba con él, cuando ya no lo vinculaba con Guillermo, cuando ya no era, güey, por tu culpa, no, tú me sigues generando, era como, güey, no le voy a dar ese poder. Esta es mi historia y yo acomodo mi historia como yo quiera acomodarla. Y por eso decido sobrevivir y no ser una víctima, ¿no? Por eso el concepto de la sobrevivencia me parece tan importante, porque sobrevivir es tomar control, tomar las riendas de tu propia historia y tú salir adelante con tu propia historia, ¿no? Entonces, ese es el poder del perdón, es, es caminar adelante sin que te afecte lo que, ¿no? Lo que sucedió o que te afecte, pero desde un lugar como muy apropiado tuyo, muy creado tuyo. Lo pienso en feminicidio, ¿no? O sea, me quiere algo mucho más extremo también. Él es el hombre que te quitó a tu hija o es una mujer a la cual le asesinaron a su hija. Así es el perdón, ¿no? Le vas a seguir apuntando y vas a seguir dándole el poder de tener ese rol en tu historia, o tu historia es, soy una mujer a la cual le asesinaron a su hija, y sí, y sí, camino hacia adelante, ¿no? No sé cómo explicarlo, Sí. o si haga sentido. Sí, yo creo que hace mucho sentido y escuchar historias de resiliencia y de sobrevivencia de este estilo nos recuerdan una posibilidad que sabemos muy intrínsecamente que puede existir, pero que no hemos permitido ni siquiera imaginarnos, porque pensamos también mucho en términos de, es que esta cantidad de dolor no podría nunca ser sobrepasada y de alguna manera es cierto, como dices, pero no lo podemos poner en términos numéricos, ¿no? En términos porcentuales, en términos, se trabaja en otra dimensión. Yo no sé tú qué opines, pero también más allá de la sobrevivencia y la resiliencia, que la resiliencia es un término interesante, ¿no? Porque viene de esta, viene de la física de los elementos en el que después de que ciertas cosas te doblan, puedes regresar a tu forma normal. Y pasando el tema de la resiliencia es lo que ahorita se conoce como el post-traumatic growth, ¿no? O la antifragilidad, que una cosa que te hace y te debilita y que te truena, también estamos viendo muchas historias en las que no solamente regresas a la normalidad y continúas con tu vida, sino que te fortaleces.
Y yo siento que a nivel individual y colectivo esto es algo que se tiene que hablar más, porque al incorporar esto a tu historia, no nada más es, bueno, pues ya pude sobrevivir y pasar el momento, sino de ahí sale un crecimiento increíble. Y lo vemos con historias increíbles de gente que pues viven las cosas más atroces y terminan revolucionando mundos con esa misma fuerza que salió de tanto sufrimiento. Cosa que no sale cuando hay duelo y enojo, ¿eh? Exacto. No, el enojo es necesario para sobrevivir el dolor, pero tiene que haber un momento donde hay que darle la vuelta al enojo, porque el enojo no te moviliza mínimamente para sobrevivir. El enojo y el miedo son las dos emociones que te mueven para que sobrevivas una situación. Sí. Una vez que la sobreviviste, físicamente la sobreviviste, está en ti cambiar y superar ese momento. Si te quedas ahí, no vas a lograr nada. Sí. Me encanta. Y por ahí anoté que a veces perdonamos más por esperanza que por empatía, ¿no? Por empatía. A ver, voy a abrir, no voy a abrir micrófonos, pero si alguien quiere poner alguna pregunta o comentario, puedo leer algunas que otras yo lo elegiré, nada más para que sepan que esto pueden participar. Y mientras tanto, decirte a ti, Saskia, el término de la sanación colectiva, ¿no? O sea, lo que tú haces de alguna manera de visibilizar lo invisible, contar historias, utilizar las redes, ¿qué rituales visibilizas que como mexicanos tenemos que hacer más para sanar, para vernos a los ojos, para llorar uno enfrente de otro? Ahorita, con el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, recordé a Obama yendo a Hiroshima, el primer presidente en décadas, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial ningún presidente había ido para allá. Y el simple hecho de pararse bajo la lluvia, aunque no repara ningún daño, es tan simbólico. Y mismo nosotros, los líderes políticos o cualquier tipo de líder, no, olvídate la política, nos cuesta muchísimo sanar colectivamente, ¿no? Como cuando Nelson Mandela perdonó a sus carcelarios el día de que él tomó la presidencia de manera tan pública, ¿no? ¿Cómo tú lo visualizas que todos nosotros debemos de entrarle a estos procesos, por más hasta a veces ilógicos, incongruentes que puedan pensarse? Creo que requiere de un análisis y yo algo que siempre le digo a la gente cuando me toca y tengo la fortuna de poder hablarle a mucha gente es, ¿qué haces tú en tu día a día para llevarlo más allá? ¿No? O sea, ¿cómo te retas en tu día a día para llevar ese pensamiento más allá? ¿No? ¿Qué pasa si le das 200 pesos al policía que te paró? ¿Le das 200 pesos y se acabó? ¿O te vas a atrever a pensar, estoy siendo parte de la corrupción en México porque entonces yo soy una corrupta porque te lo estoy dando al policía? Y entonces el que yo soy una mujer corrupta implica que en este país hayan policías corruptos, y entonces implica que haya ausencia de Estado de Derecho, y entonces implica, no, el poder llevar como el análisis, creo que es muy importante cómo las consecuencias tienen, que las acciones tienen consecuencias, por un lado. Por otro lado, el entendimiento de la justicia, creo que es importante, ¿no? ¿Y qué es justo? Y eso creo que hay que estarnos cuestionando todo el tiempo. Me acuerdo, se acordarán muchos cuando mataron a Devani, ¿no? A esta mujer en Monterrey, este caso súper sonado. Y era brutal porque fue, bueno, a ver, matan a Devani y ¿qué hace el legislativo? Aumenta la pena de feminicidas y todo el mundo lo celebra. Y entonces hay que cuestionarnos, ¿fue justo? ¿Es justo? ¿Eso es justicia? ¿Estamos ok todos con que aumentaran la pena y luego qué? ¿Y luego qué? ¿No? Entonces no cuestionamos las acciones, desde lo más banal como me da hueva tener esta bolsa de papas en la mano, la voy a tirar al piso. Si todos tiran esa bolsa en el piso, vamos a nadar todos en basura. Todos vamos a nadar en basura. Pero no lo pensamos, ¿no? Estamos en un pensamiento como sumamente individualista y yo creo que la base de la construcción de paz es la capacidad del pensamiento colectivo, ¿no? Sí, yo, pero nosotros. Sí, yo, pero nosotros. Y en el nosotros implica sacrificar ciertas cuestiones en el yo. Sí, qué hueva tener que cargar esta bolsa hasta el siguiente basurero o llevármela a mi casa y tirarla en mi casa. Pero si yo lo tiro, es que si alguien más lo va a tirar y al rato todos vamos a nadar en basura. Entonces, por ende, me sacrifico para pensar en el nosotros, ¿no?
Y eso creo que es importante. A ver, tú llevas en esto trabajando varios años y claro que tienes un sesgo porque pues nada más estamos cerca de lo que estamos cerca, ¿no? Pero ¿cómo sientes que hay o no un mayor pensamiento social, pensamiento colectivo, el yo somos? ¿Lo sientes, lo vibras? ¿O cuándo es cuando más lo vives que dices, es que sí, ya se está sintiendo y cuando dices, híjole, esto está roto? ¿Cómo lo ves Lo, tú a nivel sistémico? lo siento y lo practico, que eso creo que es importante, ¿no? El practicarlo implica confrontarte, a confrontarte en no tirar ese basurero, confrontarte en, yo me acuerdo cuando, yo me acuerdo cuando hace 2 años fue el Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil y yo le escribí una carta a mi agresor. Y la carta impactó mucho en mi columna del Universal y muchos medios me entrevistaron. Y hubieron 2 o 3 periodistas, mujeres especialmente, que me decían, pero sabes que tú no has denunciado a tu agresor, ¿no? O sea, jurídicamente no has llevado a tu agresor a la justicia. Y yo le decía, no. Y es uno de los grandes errores que cometí en su momento, ¿no? No lo voy a hacer 20 años después. Más, 25 años después. Y entonces me decían, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo denunciarías? Y yo, porque el que yo denuncie hoy implica que lo van a meter a la cárcel. Pero lo van a meter a la cárcel por quién soy yo, o sea, por la figura pública que soy yo. No porque tengan las pruebas suficientes para armar una carpeta de investigación conforme a la ley y por ende sentenciarlo. Entonces, yo no voy a ser partícipe de lo que peleo todos los días. Y eso va a hacer que yo tenga que vivir con que no denuncie a tiempo, sí. Y es una consecuencia con la cual yo tengo que vivir. Pero es la congruencia, y muchas veces esa congruencia cuando nos afecta, nosotros no la vivimos o no la pensamos. Entonces, creo que esos son los momentos más difíciles donde hay que pensar y hay que llevar a cabo ese pensamiento colectivo. Y eso en todos, ¿no? O sea, ¿cómo soy parte del problema? Como que en México todo el tiempo estamos esperando a ver cuándo madres hay un cambio. Pero a ver cuándo se acaba la corrupción. Ah, pero si te paran a ti, ahí está su mordida al policía. Pero vamos a ver cómo se acaba la corrupción. No se va a acabar hasta que tú no le dejes dar dinero al policía. Y si por un segundo crees que lo que tú hagas no impacta en la sociedad, es el peor pensamiento que podemos tener, ¿no? Wow. Yo no conocía esa historia tuya y te agradezco que la digas de esta manera. Y esto me hace pensar también que o sea, está la justicia jurídica, que es la que todos quisiéramos pensar que es la más suprema, pero hay una justicia, yo creo, que ni siquiera puede tener palabras o códigos legislativos y habla precisamente de lo que de un acto como el que tú haces o el no acto que tú haces para poder entrar en una justicia que es mucho más etérea, frágil y que apenas se puede percibir, o sea, casi casi como un aroma que entra y se va. Y te lo agradezco porque cada vez que repitas esta historia, y te exhorto a que lo sigas haciendo siempre, muestra exactamente hacia dónde queremos caminar, más allá de cambiar las leyes o cualquier cosa que en lo material se vaya a sentir. Sé que es un pensamiento un poco mágico, pero también la vida es demasiado mágica en ese sentido, precisamente por lo que decimos de las cosas subyacentes que nos controlan. Y independientemente de si crees en cualquier tendencia religiosa o no religiosa o espiritual o espiritista, el karma o lo que tú quieras, yo creo que estas cosas viven en una esfera donde va más allá de lo que los hombres y mujeres hemos creado en la civilización a través de nuestros códigos. Claro. Y cuando dices eso de que tú, o sea, que si tú, y a eso quería llegar, ¿no? Que si nosotros creemos que aquí estoy yo, aquí está Víctor, o ahí está Saskia, o ahí está el gobernante del país, o ahí está el delincuente, ¿no? O ahí está el sistema y así lo nombramos, como si estuviéramos separados, entonces estamos cayendo como dices, en el peor error.
¿no? O sea, el sistema somos nosotros, el sistema soy yo, en todas las esferas que este sistema pueda tener, ¿no? Como ciudadano, como hombre, como votante, como paciente, como padre de familia, como hijo de familia, etcétera, etcétera. Y yo siento que esta es casi una experiencia religiosa, ¿no? Bueno, no me gusta ese nombre, pero es casi una experiencia, vamos a llamarle psicodélica, es una experiencia de conexión, de decir, ah, sí, yo soy esas leyes, yo soy ese gobernante, yo soy ese pedófilo, yo soy también yo quien soy. ¿Cómo para ti podemos propiciar esta idea, ya lo estamos haciendo, pero también esta emoción de interconexión, interdependencia, que también va más allá de las palabras y que Víctor y Saskia los convenzan de que es así? ¿Cómo lo podemos hacer sentir? Hay que sentirlo. Yo creo que hay que sentirlo, ¿no? Es como cuando empiezas a ir al gimnasio. Ves sentir muy bien ir al gimnasio y dices, güey, tengo ganas de seguir yendo al gimnasio, ¿no? Te puedo contar que se siente padrísimo ir al gimnasio, pero si no lo sientes tú, no va a ser posible. Yo creo que la única manera en la cual se puede empezar a sentir es si lo sentimos. Y entonces el querer repetir esa sensación y entonces llevarlo realmente a la práctica, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que si no le doy una mordida a un policía, nunca he dado una, pero creo que sería como el acabose para mí darla, pero nada me da más gusto cuando no lo doy, o sea, me siento orgullosa de mí mismo, es como huevo, güey, estás haciendo, no, no sucumbiste a la presión del policía diciéndote que, ¿no? Casi te van a tener que llevar a la cárcel por pasarte un alto, pero es como el orgullo de poder superar, la sensación de dormir más tranquila, lo que hablábamos del perdón. Yo duermo más tranquila desde que perdoné a Guillermo, genuinamente lo hago, o sea, y duermo más tranquila desde que acepto cómo vivo mi vida y acepto como mías las consecuencias de la suma de las cosas que me pasan en la vida, no le pertenecen a nadie más tiene ese poder sobre mí. Y entonces cuando yo le doy ese poder a una persona, eso no me hace sentir bien, ¿no? Siempre recordar que se siente vivir algo así. Me encanta. Yo estudio filosofía y un amigo me decía, la filosofía no es conceptual, la filosofía es praxis, ¿no? Y cómo tú te puedes sentir. Entonces pienso mucho en hacer estos ejercicios de personificar al menos por 5 minutos o por un día aquellas cosas que quisieras entender, ¿no? Porque tú me puedes explicar lo que es ser un mendigo en la calle y otra cosa es romperte tus ropas y pasarte en la calle y sentir lo que estas personas sienten, ¿no? O siendo hombre, vestirte de mujer y ver cómo es caminar por una calle, o simplemente hablar de lo bonito que es la tierra y el cultivo y tal, pero nunca has tocado la tierra o plantado una semilla o regado un árbol. O en tu caso, pues entrar a las cárceles y ver desde una perspectiva, pues de sentimiento, ¿no? Ahí no estás viendo con los ojos, estás viendo con todo tu ser y con todos tus órganos y todos tus tipos de corazón que tienes. Y te agradezco porque tú, a través de tu trabajo y de tu visibilización, nos das un poquito a nosotros de estas cosas y nos haces vernos en el espejo y no nada más, pues decir qué importante que Saskia esté haciendo lo que está haciendo. Gracias, Kile. Nada más, hay varias preguntas, no nos va a dar tiempo de decir todas. Me parece interesante la cuestión de Mara, yo también es algo que pienso mucho, ¿no? Y es el tema de las instituciones, ¿no? O sea, tenemos ahí los manicomios, tenemos ahí las cárceles, tenemos ahí estos lugares donde aislamos a las personas que no comprendemos. Y hay muchos filósofos que hablan precisamente que estas instituciones son parte no de sanar, sino al revés, de perpetuar el mismo problema. Esto es algo que tú sabes mucho. ¿Cuál es el rol de las instituciones en este sentido para precisamente tener cierto grado de seguridad y control, pero al mismo tiempo no perpetuar esta separación y segregación? ¿Cómo tú lo ves? Complicado, porque si bien no creo que el modelo de la cárcel funcione como un eje de reinserción y de reparación, tampoco encuentro muchas alternativas hoy, porque es muy fácil decir, en África hay una aldea, creo que en Kenia, eh, donde cuando alguien
comete un delito lo llevan a esa aldea y lo sanan, ¿no? Los jefes de la tribu y demás. Se entiende que la persona que lastima es una persona lastimada, que es la base. Me encanta a mí esa base de ese concepto. Pero pues también México ya está en un nivel de violencia que es complicado generar esos niveles de perdón o alternativas a la pena, ¿no? Pero creo que se puede hacer desde un lugar mucho más humano. Mi psicóloga diría que la locura es mega relativa y que estos espacios como manicomios y demás no deberían ni siquiera de existir. Aunque sí creo que siempre debería de existir el acceso a la salud mental, ¿no? El querer buscar y el poder atenderte y tener ayuda en caso de que sientas que la necesitas. No tengo una solución a la justicia alterna, pero sí pongo conceptos sobre la mesa que por lo menos hagan más chiquita el tema de la privación de la libertad en cualquier aspecto, ¿no? O sea, en un manicomio o en en una cárcel o en lo que sea. Toda la gente que tenemos en la cárcel debe estar en la cárcel o algo estamos dejando de hacer como sociedad para reparar esa situación sin tener que irnos al extremo de la cárcel. Yo creo que México se ha vuelto un país sumamente punitivo donde todo nos gusta en castigo. Y eso creo que es muy peligroso porque la segregación no suma, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es enseñarle a una persona a vivir en sociedad es como enseñarle desde la cárcel, es como enseñarle a un futbolista a jugar fútbol desde un elevador, ¿no? Es absurdo, güey. El concepto de te segrego y te meto en un espacio así para enseñarte a vivir en sociedad, ¿cómo? Pero también creo que es complejo la vulnerabilidad en la cual se encuentra una población tan lastimada como la nuestra. Saskia, gracias. Gracias por contestar. Es complejo, no tengo la respuesta, no tengo la solución. Esto es algo que no nos atrevemos a decir y es más fácil decir sí, no, es así. Y justamente esta es la naturaleza de los problemas que nos abocan y necesitamos gente que esté incómodo con esta no saber y al mismo tiempo cada vez nos hace sentir más cómodos con esa incomodidad, porque si no nos estamos suficiente tiempo en la incomodidad de no saber, siempre vamos a correr a las respuestas fáciles o a la polarización de opiniones. Y gracias por atreverte a decir, no tengo la respuesta, a pesar de ser la persona que tal vez más ha pensado en esto por los últimos años en nuestro país. Y también gracias por decir, hoy esa es una solución que no es viable, porque también nos pones en un contexto de tiempo y de saber que las cosas, así como se llevan construyendo siglos, pues tampoco van a cambiar de la noche a la mañana y nos contextualizas dentro de todo nuestro tiempo. Para finalizar, quisiera hacerte una última pregunta. Dentro de toda la oscuridad y el drama y el dolor y la pérdida y el trauma, con todo y todo, y no es, entonces ve y entonces quiero terminar en una nota positiva. Al contrario, dentro de todo este sufrimiento que vivimos, también sabemos que existe muchísima magia y muchísimo poder de regeneración. Entonces me gustaría invitarte a que nos digas qué es lo mágico en tu vida, ¿no? ¿Qué te da energía, luz, esperanza, asombro? Y estoy seguro que son las mismas cosas con las que estás tú trabajando todos los días. El poder, va a sonar muy cursi, ¿no? Pero el poder del amor es una cosa que me ha enseñado cosas increíbles en cómo balancear mi vida y vivirla plenamente. Y agradezco como, y lo digo con mucha humildad, ¿no? Pero agradezco mis capacidades empáticas porque me han llevado a vivir situaciones maravillosas, de poder conocer a la gente más allá de lo que yo pueda o no opinar de esas personas. Y creo que mi vida no sería tan enriquecedora si todo el tiempo me diera la tarea, Perdón. si todo el tiempo me diera la tarea de juzgar y de no darme la oportunidad de conocer, Mm. ¿no?
Gracias, Saskia, te agradezco. También quiero hacernos mención de que tú este tiempo que tuviste con nosotros lo diste de manera gratuita, de manera generosa, y tu trabajo depende mucho de esta resignificación de lo que es el dinero y la transaccionalidad en la vida, y pasar de unas relaciones transaccionales a pasar a una vida de relaciones, precisamente, de ver todo en términos de relación. Y te lo agradezco, te lo recibimos con un agradecimiento que no se paga con dinero. Te reflejamos también esta luz hacia ti, y a manera también un poco de homenaje para ti, de tu trabajo y tu visión de vida. Me gustaría también nada más leer un breve poema de Jorge Luis Borges para dar por terminada esta sesión, pero también por iniciada, pues, más relaciones. Gracias, Saskia. No sabes cómo te agradezco yo a ti, les mando un abrazo a toda la gente que se conectó, muy agradecida, Víctor, contigo y gracias por ese corazón y por generar este espacio. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Igualmente, voy a leer esto y cerramos por hoy. Bendiciones a todos y todas. Gracias por esta co-creación de este espacio. Y aquí estamos, visibilizando lo invisible para vivir esa vida que todos ya vivimos, pero también queremos vivir y compartir. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Muchas gracias a todos. Aquí estamos conectados. Buenas noches. Gracias. Buenas.